Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Antropología filosófica de la fatiga pandémica. En este vídeo voy a realizar algunas reflexiones sobre algunos puntos fundamentales en relación con la situación causada por la pandemia del coronavirus. Lo voy a hacer desde una perspectiva antropológica que se basa en los fundamentos establecidos, por ejemplo, por la hermenéutica crítica y también por la fenomenología, como descripción de las vivencias, de la conciencia y también de la propia vida. En definitiva, también van a aparecer cuestiones relacionadas con la filosofía primera, con una metafísica que podríamos decir intramundana, pues en cierto sentido parecida a la propia de Xavier Zubiri, por ejemplo, y por tanto se pueden tratar estas cuestiones desde este enfoque antropológico-filosófico. La Organización Mundial de la Salud ha puesto nombre a este agotamiento o sensación de indefensión o preocupación y lo ha denominado la fatiga pandémica. Ciertamente cabría hacer algunas consideraciones antropológicas o filosóficas, teniendo en cuenta que la antropología trata de las conductas humanas, de las decisiones humanas, de las formas de vida de las personas, porque deriva del griego antropos, que significa ser humano, y luego es ciencia que estudia las conductas del hombre o de la mujer y de las personas en general. Sus costumbres, sus actitudes, sus sentimientos, sus emociones, sus formas de pensar, sus formas de vida, etc. Está claro que esta fatiga pandémica, desde un punto de vista o un análisis antropológico, se puede entender que supone pues, un relativo perjuicio para la salud mental, un problema para la salud mental, podríamos decir. Lo que sucede es que esta salud mental, que supone pues, un cierto equilibrio emocional, psicológico y también cognitivo, puede ser formulado o puede ser formulada esta salud mental desde una gran cantidad de análisis posibles. En cierto sentido, pues por ejemplo, se está viviendo en algunas personas pues una situación de estrés, de ansiedad, etcétera, causadas por el miedo, por ejemplo, al contagio. Es algo lógico, es algo normal. Y incluso, según dicen los psicólogos y los antropólogos, hay un nivel de estrés que hasta cierto punto es normal. Cuando ese nivel de estrés es demasiado elevado o es muy elevado, pues eso ya puede plantear problemas en la conducta cotidiana de las personas. Y en este sentido, pues es verdad que hay distintas técnicas psicológicas o procedimientos psicológicos y también filosóficos que ayudan a relativizar los problemas y a relativizar también estos estados de ánimo aparentemente negativos causados por el miedo o el temor a contagiarse. No cabe duda que también la resistencia psicológica o interna de cada persona es diferente y eso también hay que considerarlo de una forma muy clara y muy precisa. Es verdad que uno de los factores estresores puede ser el aumento de las noticias negativas. Si las personas reciben demasiadas noticias negativas, pues eso puede afectar a su equilibrio mental, indudablemente. Y también, por supuesto, está la cuestión de la incertidumbre ante una situación cambiante, que si antes de la llegada del COVID-19 lo era, indiscutiblemente, ahora lo es mucho más, por una serie de circunstancias que todos estamos viviendo. Por otra parte, pues el propio Gobierno central considera que esta fatiga pandémica puede provocar, en cierta medida, una relajación en el cumplimiento de las medidas y, por lo tanto, pues se intenta, con distintas estrategias, conseguir que esto no suceda en la población. Por supuesto, estas cuestiones de tipo antropológico, psicológico, filosófico, en definitiva también, son extraordinariamente complejas porque diríamos que primero hay que pensar en la psicología de cada persona. Además, hay que reflexionar sobre la situación social que vive cada persona y también sobre su condición socioeconómica. Todos esos elementos contribuyen pues, a una mayor salud mental o una menor salud mental y también a un mayor equilibrio psicológico o un menor equilibrio psicológico. Y los límites de lo que se considera normal en el ámbito psicológico también no son absolutamente cerrados, son en parte flexibles. Indudablemente, desde un punto de vista antropológico, parece seguro que uno de los procedimientos mejores es mantener la atención en el presente y evitar, como también dicen los expertos, los psicólogos, los antropólogos, en general también los filósofos, evitar una anticipación que genera mucha ansiedad de lo que puede suceder en el futuro.
porque ese tipo de anticipaciones muchas veces son erróneas o son exageradas y preocupan pues a la persona de una manera innecesaria. Pero es un poco la tendencia que tiene el cerebro humano, pues, a realizar ese tipo de planteamientos anticipativos, con lo que pues es difícil poner límites a esa actitud o a ese tipo de planteamientos. Por otra parte, también se puede reflexionar desde un pensamiento antropológico sobre lo que es, por ejemplo, la higiene mental. La higiene mental es el conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. Aunque desde una perspectiva antropológica habría que decir que la higiene mental depende de cada persona y depende de su situación también, volvemos a lo mismo, porque hay personas que tienen que hacer un esfuerzo doble o triple por llegar a una considerable higiene mental y otras que viven en circunstancias mucho más favorables, mucho más positivas, tienen que hacer un esfuerzo muchísimo menor para llegar a unos niveles adecuados de higiene mental. En este sentido, esto muchas veces no se considera cuando se analizan estas cuestiones. Se parte del supuesto, quizás, de que la situación de todas las personas para mantener el equilibrio mental es la misma, y no es realmente la misma. En parte, por muchos motivos de tipo social, de tipo laboral y de otros tipos, en general de tipo socioeconómico, que hacen que, diríamos, que la fortaleza mental que tiene que tener cada persona debe ser, en algunos casos, mucho mayor que la de otros porque tienen una situación peor desde un punto de vista económico, social, etc. En cualquier caso, está claro que una buena salud emocional, que es lo deseable para, desde una perspectiva antropológica, conseguir que las personas pues vivan una vida equilibrada y feliz en la medida de lo posible, pues está claro que hay varias premisas para esta salud emocional. Por ejemplo, ser consciente pues uno mismo de las reacciones y emociones que se tienen y saber autoexplicárselas, entenderlas, comprenderlas a fondo. En segundo lugar, por ejemplo, expresar los sentimientos de una manera apropiada, de una manera pues coherente, pues en cierto sentido racional, y esto también es un factor que hace posible que pues las formas de vida sean mejores y la sensación de bienestar también sea mayor. También, por supuesto, tener un autocontrol de los pensamientos, o dicho de otra forma, pensar antes de actuar, también es algo muy necesario para conservar la calma, para conservar pues el optimismo psicológico o una actitud reflexiva y serena. En cuanto al manejo del estrés, es fundamental porque niveles reducidos de estrés pues son admisibles y son entendibles porque refuerzan la acción de las personas, pero cuando el estrés está subiendo de nivel, pues tiene que haber mecanismos como la respiración que reducen el nivel de estrés para que sea manejable para las personas. Y esto también es necesario desde pues análisis antropológicos de la persona, de lo que es la conducta de los sujetos. También la aspiración al equilibrio psicológico, mental, conductual, también es algo muy relevante y que se puede conseguir con distintos procedimientos o técnicas conductuales. Por ejemplo, la psicología cognitiva y la antropología cognitiva pues están en esa línea de estudio, de investigación, etc. Por supuesto, otro elemento importante a considerar para mantener pues una salud mental y emocional adecuada es una adecuada conexión con los otros, desde el respeto, desde la educación, pero también desde el rigor, desde la profundidad y desde la firmeza. Y por último, pues podríamos pensar en otro rasgo de tipo pues filosófico, antropológico, como es el encuentro de propósito y significado en la propia vida y en la vida de los demás también, en cierto sentido, pero fundamentalmente en la vida individual de cada uno. En este sentido, para mantener la buena salud mental o psicológica, pues es importante también desarrollar conocimientos, habilidades y relaciones afectivas estables que tiendan a la satisfacción personal y también pues a una buena relación con los demás. Esto es lo que generalmente se pretende, normalmente, y pues es algo perfectamente entendible. También, por supuesto, otra forma de mantener el equilibrio psicológico es el establecimiento de buenas relaciones con nuestros semejantes en la medida de lo posible, lógicamente.
porque también hay situaciones en la realidad que son difíciles de manejar y de desarrollar. En cualquier caso, está claro que la armonización de ideales y valores éticos pues es algo absolutamente necesario para hacer frente a las complejidades de la realidad social, a las complejidades de la vida, o podríamos decir también a las demandas de la existencia. Y por último, también habría que considerar que el generar proyectos de vida disfrutando del presente y teniendo en cuenta el futuro sería lo más adecuado en la lucha contra este problema, por ejemplo, de la fatiga mental causada por el coronavirus y por otros problemas asociados a esta gravísima pandemia que está afectando a todo el mundo y de una manera pues también muy negativa a España. En cierto sentido, pues se comprende que si la propia vida ya en sí misma es problemática, es compleja, para unas personas mucho más que para otras, por supuesto, que eso a veces pues no se dice suficientemente y hay que recalcar que eso es algo también muy importante, pues cada persona tiene que poner su parte de esfuerzo, mayor o menor, en función de las circunstancias, para conseguir una cierta estabilidad cognitiva, emocional, que le ayude a superar todas las dificultades con unos planteamientos optimistas, profundos, rigurosos, acerca de lo que es la realidad, de lo que es la vida y de lo que podemos conseguir con nuestros esfuerzos, con nuestra dedicación, con nuestra perseverancia y con nuestra constancia. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.